El Flatiron se vendió por $161.500.000 en una subasta judicial sobre las escalinatas de un tribunal de Manhattan en mayo de 2023. Llevaba en pie desde 1902, ocupado sin interrupción por más de 100 años, y sigue siendo uno de los edificios más fotografiados del planeta. Sin duda, es una de las estructuras más icónicas y reconocibles de todo Nueva York. Hoy, el Flatiron es solo un cascarón vacío de lo que solía ser. Una torre fantasma que lleva abandonada más de 7 años. Cada foto turística tomada desde Madison Square Park desde 2019 ha retratado solo andamios, mallas de restauración y ventanas oscuras sin el menor rastro de vida. Como una propiedad valorada en $250 millones, terminó de pronto vacía. Y liquidada por un juez en $160 millones, se debe a una copropiedad donde todos tenían derecho a veto, una remodelación que nadie quería financiar y una demanda de división que desató una de las más extrañas subastas inmobiliarias en la historia de Nueva York. Pero ya llegaremos a eso. Jeffrey Gural fue copropietario del Flatiron por más de 2 décadas. Aquel largo mandato comenzó primero como presidente de la firma Newmark Group, empresa que administraba la propiedad desde 1997, y luego, mediante su cartera inmobiliaria GFP, para cuando el inquilino principal, la editorial Macmillan, se marchó en el verano de 2019. Gural llevaba vinculado al 175 de la Quinta Avenida más tiempo del que muchos de sus fotógrafos tenían de vida. Aquella mañana estuvo parado en la entrada, mientras los últimos empleados de Macmillan cerraban, confesando a la prensa que todos aman el edificio y que él quería una oficina allí. Su plan era bastante simple: hacer una reforma integral de $80 millones, instalar aire acondicionado central, ascensores nuevos, una segunda escalera y un vestíbulo renovado, para luego alquilar todo el edificio a un único inquilino de prestigio. Estimaba que la obra tardaría 1 año y que el edificio reabriría sus puertas para 2021. Lo que Gural ocultó a la prensa fue que ya sabía que uno de sus socios copropietarios le haría esa tarea casi imposible. El edificio Flatiron inauguró el 1 de octubre de 1902. Daniel Barnum de Chicago lo diseñó en un lote triangular donde cruzan la Quinta Avenida, Broadway y la calle 23, un terreno tan estrecho e incómodo que otros constructores lo habían rechazado. El resultado fue una torre de acero de 22 pisos con silueta de plancha de ropa, cuya punta norte medía apenas 6 pies de ancho, y su fachada box arch de caliza y terracota cubría cada irregular rincón. Pocos años después de construirse, ya figuraba en postales vendidas por todo el país. Alfred Stieglitz lo retrató. Edward Steichen también lo hizo. Se convirtió en un símbolo de Nueva York antes de cumplir 20 años de vida, y jamás dejó de serlo. Macmillan ocupaba el Flatiron desde 1959. Para el año 2004, la casa editorial se había expandido por los 21 pisos de oficinas, siendo la única inquilina. Durante esa época, el barrio pasó de ser un corredor industrial de mediados de siglo a uno de los distritos de oficinas creativas y tecnológicas más cotizados de Manhattan. Sony, Yelp, IBM y SoundCloud tenían oficinas a pocas manzanas. Entre 2010 y 2013, el valor estimado del edificio rondaba entre los 250 y 300 millones de dólares. El edificio Flatiron no era un simple monumento, era un activo comercial de primer nivel en el corazón de un próspero distrito que llevaba su nombre. En julio de 2017, Macmillan anunció su salida con 2 años de antelación. El consorcio de propietarios se fracturó de inmediato. Gural y los socios mayoritarios empezaron a buscar inquilinos de reemplazo. Innotel, una startup de coworking, surgió como la principal candidata. Nathan Silverstein, propietario del 25% de las acciones del edificio y cuya familia poseía una parte del Flatiron desde los años 40, se opuso. Su postura, detallada en demandas judiciales posteriores, era que Gural pretendía alquilar el edificio a una empresa vinculada al propio director ejecutivo de Newmark por debajo del mercado, y que los socios preparaban una reforma innecesariamente costosa para beneficiar sus propios intereses de gestión. El acuerdo de copropiedad del edificio exigía el consentimiento unánime para cada gran decisión, no una mayoría. Cada propietario tenía un poder de veto real sobre cualquier acción importante en el inmueble. Esa estructura definiría por completo todo lo que vendría después.
Notel se declaró en quiebra en 2021 y fue adquirida por Newmark, la firma gestora del Flatiron. El inquilino propuesto había desaparecido. La reforma de $80 millones pactada por los dueños se convirtió en un nuevo campo de batalla. Silverstein alegó en los tribunales que el presupuesto original era de 25 a 30 millones de dólares y que Gural lo había inflado hasta casi los 100 millones de dólares. Los socios mayoritarios acusaban a Silverstein de bloquear todo avance, mientras el edificio vacío sangraba dinero mes a mes. Para noviembre de 2020, el Flatiron estaba completamente vacío. La tienda de T-Mobile en la planta baja era el único negocio que pagaba alquiler. Los dueños de uno de los edificios más icónicos del mundo habían gastado casi 100 millones de dólares en reformas y no lograban ponerse de acuerdo sobre qué hacer con el rascacielos una vez estuviera terminado. En julio de 2021, GFP Real Estate, Sorgente Group, Newmark y ABS Partners demandaron a Nathan Silverstein ante el Tribunal Supremo de Nueva York exigiendo una venta por partición. En este proceso judicial, el juez ordena subastar públicamente la propiedad, repartir las ganancias según las acciones de cada uno y disolver la copropiedad. La declaración de Gural fue tajante. Los socios llevaban años intentando resolver sus diferencias, pero Silverstein dilató, resistió y finalmente se negó a pactar. También tachó de descabellada la contrapropuesta de Silverstein, que planteaba dividir físicamente el Flatiron en 5 propiedades distintas. Además, era legalmente imposible. El Flatiron era monumento protegido de Nueva York desde 1966, por lo que su estructura exterior no podía dividirse. La propia demanda de Silverstein contra sus socios mayoritarios fue desestimada solo 3 meses después de ser presentada. El 6 de enero de 2023, un juez del Tribunal Supremo firmó la orden de partición. El edificio Flatiron saldría a subasta el 22 de marzo. La puja inicial se fijó en $40.000, sin exigir depósito previo a los postores para poder participar. Un abogado experto en quiebras que revisó las condiciones de subasta calificó la ausencia de un filtro financiero previo como algo sumamente inusual para una transacción de semejante calibre. Acompáñenme a las escaleras del tribunal aquella tarde de miércoles, donde todos esperaban que Gural y sus socios ganaran usando su participación actual como oferta de crédito. Un joven de 31 años llamado Jacob Garlick se acercó al subastador y levantó su paleta de pujas. Garlick era el socio director de una firma de capital de riesgo de Virginia llamada Abraham Trust. El sitio web de la firma no mostraba teléfono ni correo electrónico, ni transacciones inmobiliarias comerciales que fueran verificables. Nadie entre los profesionales inmobiliarios de Nueva York reunidos allí lo reconoció. Gural declaró después que no tenía idea de quién era Garlick, pero Garlick se había registrado como postor y respondía a cada oferta de Gural alzando su paleta. En cada incremento, desde el inicio hasta los $189.500.000 donde Gural se plantó, Garlick levantó su paleta una vez más. $190 millones. Garlick cayó de rodillas en las escaleras del tribunal. Le dijo a New York One que era el sueño de su vida desde los 14 años y que trabajó cada día para llegar ahí. Bajo los términos de la subasta, Garlick debía transferir un depósito del 10%, equivalente a $19 millones, al árbitro designado por el tribunal antes del cierre del 24 de marzo. El depósito jamás llegó. Y aquí es donde nos topamos con el caos. Todos los que peleaban por el edificio tenían un problema inmediato. Los socios mayoritarios podían comprar el Flatiron con su segunda mejor oferta, de $189.500.000, o dejar que el tribunal hiciera otra subasta. Gural rechazó la opción. Declaró más tarde que no quería pagar de más. Se programó una segunda subasta para el 23 de mayo. En esas semanas intermedias, los abogados de Gural demandaron a Garlick y a su firma Abraham Trust, alegando que la puja fue un fraude y que Garlick jamás tuvo los fondos ni la intención de cerrar la compra. La demanda señalaba que justo después de ganar esa primera subasta, Garlick se acercó a Gural para proponerle ser socios en el emblemático edificio, ofreciéndole un 10% a cambio de que Gural financiara el depósito inicial. El documento también mencionaba a Silverstein, cuya familia poseía el 25% del edificio, quien confirmó a la prensa que él y Garlick eran parientes lejanos, en contacto antes de la subasta de marzo. El tribunal no halló pruebas de colusión, pero la sospecha quedó registrada formalmente. En la segunda subasta del 23 de mayo, las reglas cambiaron.
Cada postor debía presentar un cheque certificado de $100.000 para poder entrar. Jacob Garlick nunca se presentó. El grupo de Gural ganó con una oferta de $161.500.000, superando a otros 4 postores registrados. Fuera del tribunal, Gural habló con los periodistas y admitió que sentía un gran alivio. De verdad quería quedarse con el histórico edificio, según dijo, pero sin pagar de más como la última vez. Así que al final fue un buen resultado. Propiedad resuelta. El bloqueo que paralizaba el edificio desde 2017 había terminado. Compraron la participación del 25% de Nathan Silverstein, pero el edificio seguía totalmente vacío. Como verán, la culpa de lo que pasó aquí no pertenece a una sola parte, y cada argumento se sostiene solo a medias antes de derrumbarse. Silverstein sostenía que los socios mayoritarios habían gestionado pésimamente el edificio, sin conseguir inquilinos tras la salida de Macmillan, aun con 2 años de aviso previo, intentando atar el inmueble a una filial de Newmark con tarifas bajo el mercado, e inflar los costos de renovación para beneficiar sus propios intereses administrativos. El presupuesto de la obra pasó de $25 millones a 30 millones, hasta rozar los $100 millones. Notel, el inquilino propuesto, se conectaba financieramente con el director de Newmark. Son hechos totalmente documentados, pero aquí está el detalle. La alternativa de Silverstein fue declarada legalmente imposible. Su demanda fue desestimada, y su teoría de que la obra costaría una fracción de lo previsto fue rechazada tajantemente por ignorar por completo las necesidades reales del proyecto. Para los socios mayoritarios, fue la constante obstrucción de Silverstein lo que vació el edificio y destruyó decenas de millones de su valor real, no dejando más opción legal que una venta forzosa. La Corte citó la declaración de Gural para aprobar la división. Su argumento funcionó. Pero analicemos juntos la extraña subasta. Tras el impago de Garlick, Gural pudo comprar el Flatiron por $189.500.000 y lo rechazó deliberadamente. Decidió esperar, convocó otra subasta y lo compró por $161.500.000, ahorrándose $28 millones con solo retrasar el proceso 2 meses más. Sus propias declaraciones fuera del juzgado confirman que consideraba inflado el precio de la primera subasta, por lo que prefirió no cerrar el trato bajo esa cifra. Garlick, por su parte, insistía en que el Flatiron era el sueño de su vida y aseguraba tener los fondos para comprarlo. Pasó semanas enviando documentos al mediador judicial que nunca fueron aceptados como prueba de que realmente poseía ese capital. Finalmente, el mediador dictaminó su insolvencia dejándolo fuera del proceso. A día de hoy, Jacob Garlick no enfrenta cargos penales por aquella oferta. El edificio era el gran sueño de su vida, afirmaba él, ese por el que ofreció $190 millones y que acabó vendiéndose por $28.500.000 menos apenas 2 meses después. En octubre de 2023, Brodsky Organization adquirió el control del Flatiron para convertirlo en un exclusivo edificio de apartamentos residenciales. Los planos oficiales se presentaron ante Planificación Urbana en agosto de 2024. El proyecto definitivo contempla 38 condominios de superlujo, cuyos precios iniciales oscilarán entre los 11 y los $50 millones cada uno. Esperan entregar los primeros departamentos en 2026. Aquellos casi $100 millones invertidos en la remodelación no atrajeron ni un solo inquilino. En su mejor momento, el valor estimado del inmueble rozaba los $300 millones. En mayo de 2023, se vendió auditado por $161.500.000. Detengámonos a pensar. Son casi $140 millones, evaporados por disputas internas y gastos absurdos de remodelación en un edificio icónico situado en una de las esquinas más transitadas de todo Manhattan. Los andamios aún cubren su fachada. Llevan ahí desde 2019. La primera subasta del Flatiron no exigió ninguna garantía financiera a los postores. Cualquiera de nosotros podría haber ofertado por un edificio de $100 millones sin arriesgar un solo centavo. Imaginen esto. Un tipo de 31 años sin experiencia inmobiliaria ofreció $190 millones
Festejó ante el propio juzgado. Organizó un fiestón en el Ritz-Carlton esa noche. Y 2 días después no pudo pagar el depósito. Y ni siquiera enfrenta cargos criminales. Jeffrey Gurall recuperó el edificio 2 meses después de aquel impago, por $161,5 millones de dólares. Él fue copropietario del Flatiron durante más de 2 décadas. Gastó casi $100 millones remodelándolo y no consiguió ni un inquilino. Vio como un tribunal disolvía su sociedad y lo recompró con descuento en las escaleras del propio juzgado. Se prevé que los primeros inquilinos se muden recién en el año 2026, 124 años después de su inauguración, y 7 años después de que se fuera el último inquilino. El edificio más fotografiado de Nueva York quedó completamente vacío durante 7 años. Hay más lugares así. Suscríbete y los buscaremos juntos.